Hola a todos, deseo que estén bien. Bienvenidos de nuevo a Filosofando Jurídicamente, a este canal académico en donde el día de hoy les continuaré platicando del racionalismo que comencé a explicar en el video anterior. Pero también les platicaré del iluminismo y particularismo jurídico. Pero vamos con la intro para comenzar con el video. Para entrar de nuevo en materia, basta con recordar que el racionalismo jurídico o naturalismo moderno surge de un conjunto de pensadores de los siglos XVII y XVIII, los cuales extrajeron las consecuencias jurídicas de los cuatro grandes cambios característicos de la modernidad que les platiqué en el video anterior. Estos pensadores, grosso modo, se pueden identificar en dos grandes grupos: los racionalistas y los voluntaristas. Hablando de la corriente estrictamente racionalista, podemos estimar que su inicio parte del tratado de Hugo Grocio llamado El Derecho de la Guerra y la Paz de 1625. Aunque dicho sea de paso, este tratado no fue tan original para justificar su fama, ya que algunos temas como el Pacta Sunt Servanda, sobre el cual Grocio fundamentó su idea del derecho internacional, y otros tantos temas ya habían sido abordados por la segunda escolástica española, la filosofía griega, el derecho romano o incluso la Biblia hebrea. Sin embargo, y pese a su falta de originalidad, el tratado de Hugo Grocio sirvió como manual universitario, el cual aún se refería al derecho natural universal, destinado a separarse en derecho racional y derecho internacional. Por otra parte, Francia y Alemania fueron los dos estados principales en donde se depositó el racionalismo jurídico. En Francia, gracias a la unión que se conformó por la política centralista del rey absoluto, las universidades o facultades de derecho fueron reformadas en la enseñanza de esta materia, pero esta vez dejando de lado al derecho natural, el cual era percibido como una amenaza para el soberano y para la Iglesia Católica. Esta reforma educativa produjo resultados opuestos a los esperados, pero de alguna manera consolidó el carácter estatalista y racionalista de la doctrina francesa, la cual siempre tendió a encontrar algún orden racional en el derecho positivo. El jus civile romano y las ordonnances del derecho francés fueron resistematizados por los juristas universitarios franceses en un orden que no ocultaba las diferencias ni conflictos, pero que también preparaba el terreno para la fusión que se daría en el futuro Código de Napoleón del siglo XIX. El caso de Alemania fue diferente, ya que estaba dividido en centenares de estados y microestados que iban desde Prusia hasta el Imperio Austriaco, en donde la visión de clases era todavía más pronunciada que en Francia. De ahí que en lo que hoy conocemos como Alemania, el derecho romano y el derecho natural fueron asimilados buscando un orden sistemático, lógico-deductivo en el derecho. De esta forma, las normas jurídicas fueron consideradas como proposiciones cognoscitivas, es decir, como axiomas matemáticos o como deducciones o demostraciones de los primeros principios. El otro grupo de pensadores perteneciente a la corriente voluntarista surge a partir de las ideas de Thomas Hobbes. Para los voluntaristas, los estudiosos del derecho pueden hacer muy poco sin el sustento de la voluntad del soberano, pues solo el poder político supremo, es decir, el Estado, puede transformar los sistemas de derecho racional en derecho vigente, y no como pensaban los racionalistas, que decían que el derecho vigente es racional y corresponde a los juristas desarrollar su racionalidad intrínseca deduciendo las justas consecuencias de sus principios y reconstruyéndolos como un sistema. Si Hugo Grocio fue el iniciador del racionalismo moderno,
Su mayor representante de dicho ismo fue Samuel von Pufendorf, quien fue fuertemente influenciado por Thomas Hobbes. La Universidad de Heidelberg le confió a Pufendorf la primera cátedra de Filosofía, Derecho Natural y Gentes, siendo su manual de Derecho Racional el más difundido en la universidad, lo cual por supuesto compitió con el de Hugo Grocio. La gran importancia de Pufendorf no fue, así como la de Grocio, la de desarrollar temas originales. Sin embargo, algunas tesis fueron la base para los estudios posteriores que realizarían tanto el filósofo Immanuel Kant como la teoría general del derecho positivista en su momento. Pufendorf afirmaba su posición contraria al justnaturalismo antiguo con base en la oposición entre el estado de naturaleza y el estado civil. Pues decía que el estado de naturaleza es una condición de la libertad que perdura de algún modo en el estado civil después de la celebración del contrato social, el cual atribuye al soberano el monopolio de la fuerza y también el poder característico de la soberanía. Esto es, la producción de leyes. Estas leyes civiles o positivas son concebidas como mandatos sancionados por parte del soberano. Las consecuencias prácticas de estas tesis teóricas de signo liberal y laico las desarrollan otros pensadores voluntaristas del siglo XVIII en el ámbito alemán. Ellos sostenían que la legislación del soberano debe de limitarse a regular la conducta externa de los individuos, absteniéndose de intervenir en las cuestiones internas del sujeto, como el caso de la herejía. De ahí que hagan la distinción del derecho positivo como objeto de la doctrina jurídica y la moral como objeto de la teología. Distinción que, por cierto, sería el precedente histórico de la tesis de la separación entre derecho y moral. Ahora bien, por otro lado, el iluminismo jurídico lo podemos entender como la divulgación de las ideas racionalistas por parte de los pensadores del siglo XVIII. Dicha divulgación perteneció a un movimiento cultural político más amplio. Este iluminismo general fue elaborado en Alemania por profesores universitarios, quienes influyeron fuertemente a través de sus doctrinas en toda la academia y también en las mentes de los funcionarios estatales. En Francia, en cambio, el iluminismo se desarrolló cerca de la naciente opinión pública y fuera de las universidades a partir de panfletos y no de tratados extensos como en Alemania. Estos panfletos los realizaban no los catedráticos universitarios, sino los escritores llamados filósofos, que se dirigían a los soberanos partiendo o pidiendo más bien reformas cada vez más radicales. Escritores a los que se les reconocía no por su grado de profundidad en sus escritos, sino por la radicalización de las traducciones del jurracionalismo alemán. A pesar de que Francia era el estado más fuerte y centralizado del continente, sus instituciones eran menos opresivas que las alemanas, circunstancia que las volvió algo intolerantes. Por otro lado, la burguesía francesa era particularmente intolerable al particularismo jurídico, el cual se entendía como la organización de origen medieval por la cual al interior de un mismo estado podían darse fuentes diversas como las coutumes o costumbres escritas en cada región del centro norte de Francia, aunque hubiera leyes generales redactadas por los monarcas. Estas leyes para todo el reino, pero estas actuaban solamente como leyes supletorias. Y por supuesto, ni hablar del sur de Francia, que era regido por el derecho romano. De ahí que los franceses se les diera una capacidad jurídica distinta a través de la clase, la religión y el género. De hecho, los burgueses, las mujeres y los laicos estaban en desventaja con los nobles, varones y prelados. Respecto de los bienes, los inmuebles estaban sujetos a diversos regímenes de propiedad, esto es, desde el dominio compartido del origen feudal
hasta el dominio pleno y exclusivo de naturaleza romanística. En resumen, un desorden jurídico. Obviamente, el particularismo jurídico era bien visto por las clases privilegiadas como la nobleza y el clero, pero no así para los burgueses y para el mismo monarca absoluto, el cual era intolerante a los contrapoderes que resultaban de dicho particularismo. De hecho, Voltaire se dirige a los monarcas para reclamar el fin del particularismo jurídico, pues dijo algo así como: existen 144 coutumes de Francia que tienen valor de ley y casi todas son distintas. Por eso, quemadlas y tomad y hacer otras nuevas. Algo así. Otro pensador que se dirige a los monarcas es Cesare Beccaria, iluminista milanés, quien refuta las fuentes tradicionales del derecho y en especial las del derecho romano común, al que consideraba una herencia bárbara de la Edad Media. Beccaria propone una codificación para que cada sujeto conozca sus derechos y deberes, y también propone la doctrina del silogismo judicial, en donde la premisa mayor es la ley o la ley general, la premisa menor es la acción conforme o no a la ley, y la conclusión es la libertad o la pena. Del particularismo jurídico deviene una alianza tácita entre el monarca y la burguesía, la cual tiene por resultado, como todos ya sabemos, una gran revolución, la Revolución Francesa de 1789. Las reformas que retardaron los monarcas alrededor de más o menos de un siglo, los burgueses, basados en las ideas iluministas, las desarrollaron tan solo en algunos pocos años. Aquellas ideas tuvieron su base en el irracionalismo y se plasmaron en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la cual pretendió declarar los derechos naturales no solo de los franceses, sino del hombre en general. Para finalizar, gracias a la época del terror en Francia de 1793-94, es que comienza una reacción popular que llevará directamente, en primer lugar, al Imperio Napoleónico y después a la restauración de los Borbones en 1814. Sin embargo, las ideas iluministas penetraron de tal forma en el sentido común que fueron una de las bases más importantes para la codificación del derecho francés, dando paso al siguiente tema que, por supuesto, veremos en el próximo video, el cual se intitulará El positivismo jurídico. Espero, como siempre, que esta breve información acerca del irracionalismo, iluminismo y particularismo jurídico haya sido de su interés y utilidad. Les recuerdo que mi libro de argumentación jurídica práctica lo pueden adquirir tanto en formato digital como en formato físico en las páginas que les dejo en la descripción. Y recuerden suscribirse y activar la campana para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones de los nuevos videos que seguiré subiendo. Cualquier sugerencia o duda, les pido que la dejen en la parte de los comentarios. Nos vemos muy pronto.